Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Acabó la 150 edición del Open Championship y ganador Cameron Smith en un domingo espectacular, ¿eh? Esa batalla con Rory McIlroy y Cameron Young también, que se metió hasta el final en la pelea, se lo llevó el australiano, el pistolero australiano, y en una semana en la que evidentemente se habló mucho de historia, se habló mucho de tradición, pero también se ha hablado muchísimo de futuro, de ese LIV Golf, qué va a pasar, qué jugadores se van a incorporar, porque había muchos que estaban esperando a que se disputara este último Major para tomar la decisión de dar el salto al LIV. Todo eso vamos a intentar arrojarle toda la luz posible sobre los jugadores que pueden irse, que no pueden irse, cómo está la situación, y también analizaremos evidentemente todo lo que ha pasado en el Open Championship, la actuación de los españoles y evidentemente esas declaraciones, esa bomba, por decirlo de alguna manera informativa, que en cierto modo se veía venir, pero que se constató en el Open, que fue las declaraciones de Sergio García diciendo que deja el circuito europeo. Todo eso y más vamos a analizar en esta bola provisional. ¡Empezamos! No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 19 de julio. Como ya saben, hemos tenido que aplazar un día esta bola provisional por intendencias viajeras, y de paso ya aprovechamos también y le damos las gracias a nuestros queridísimos compañeros de Mucho Deporte que nos han cedido sus instalaciones en el día de hoy para poder hacer este podcast, ya que, bueno, ya saben, con las intendencias de viaje, cómo están todos los aeropuertos y cómo están las líneas aéreas, pues digamos que las maletas no nos han llegado y tenemos que estar aquí encantados de estar en esta sede de muchodeporte.com. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No nos costó mucho ver el lado positivo a perder las maletas, ¿eh? Exactamente. Bueno, tal y como estaba la cosa... Pues por lo menos te ahorras el hecho de tener que esperarlas. Efectivamente. No, y tal y como estaba la cosa, nosotros ya dábamos una mano por el hecho de poder llegar en el día de vuelta a casa, y con 2 vuelos de Ryanair. Eso es récord. Es récord. O sea, en la historia no ha sucedido que uno coja 2 vuelos de Ryanair el mismo día y llegue a tiempo a su casa. Así que por eso ya nos damos por satisfechos. Pero bueno, alguna cosa tenía que suceder y evidentemente aquí estamos todavía esperando las maletas de vuelta, pero bueno, encantados de estar aquí y de poder hacer de nuevo este podcast en el que hay un montón de cosas de las que hablar, David, empezando por el Open Championship y por supuesto todo el LIV Golf. En principio, yo creo que por empezar por el Open Championship, si te parece, ¿no? La victoria, ¿no? de Cameron Smith, bueno, pues tal y como está la temporada, con el juego de este australiano, yo creo que es un gran ganador, aunque yo creo que ha quedado ese vacío, ¿no? ante la no victoria de Rory McIlroy, ¿no? Que era quizá lo que todo el mundo esperaba este domingo, ¿no? Todo el mundo esperaba y, como ya dijimos, la mayoría hasta deseaba, ¿no? Exacto. Por muchas circunstancias, pero vamos, sobre todo por ser quien es, ¿no? Por la figura de Rory McIlroy. Eso, yo creo que la gente no entiende que llamándose uno Rory McIlroy no tenga ya más majors, ¿no? Sí. No, y esos 8 años, ¿no? De sequía, de un jugador como él, todo top 10 este año en los majors, ¿no? Parecía que todo estaba predestinado a su victoria, ¿no? Sí, y de hecho, si uno mira la ronda final, yo diría que no se le puede casi achacar nada a Rory. Bueno, sí, en un momento dado, obviamente si pierdes y hay un par de jugadores que hacen 1 o 2 golpes menos que tú, pues algo habrás hecho tú no demasiado bien, ¿no? o algo se te habrá quedado en el tintero, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Cameron Smith gana este torneazo, bueno, pues básicamente porque firma un 64 el domingo. Ante eso, un domingo, una vuelta de 64, un domingo de Major, no hay tantas en la historia. Vamos, es que hay muy poquitas, ¿no? Es una barbaridad. Y cuando uno lo hace partiendo en los 2 últimos partidos del domingo, pues
lo normal es que te lo lleves, ¿no? Yo creo que ese hoyo 9 en el que se le escapa el Verdi a Rory le hace daño, porque evidentemente era para seguir manteniendo una ventaja tranquila, ¿no?, y cómoda. Ya le hace ir un poquito más a remolque, a tener que apretar en el 12, en el 14, ahí no saca los Verdis, y ya es cuando empieza a ver que realmente se le puede escapar el Open. Y es la realidad. En ese tramo de hoyos no juega bien Rory, ¿no? Seguramente pues por esa presión, ¿no? De decir, oye, que se me escapa, es lo más difícil en el golf, ¿no? Cuando crees que tienes algo muy bien controlado y muy bien a tu favor, como era el caso de Rory, porque es que realmente el domingo todo fue a su favor, tenía la distancia controlada, Viktor Hovland no le podía apretar, siempre con 2 golpes de ventaja, y yo creo que ese hoyo 9 en el que, bueno, prácticamente el Verdi es una obligación, ¿no? Porque están casi todos, o en muchos casos, pateando para Eagle, se le escapa ese Verdi y empieza, además coincide con la secuencia, ¿no?, brutal de Cameron Smith, esos 4 Verdis consecutivos, y ahí es donde se le da la vuelta al Open. Y Rory no consigue que caiga para su lado. El mejor tiro que pega, sin ninguna duda, es ese del 17, que mereció el Verdi, pero claro, ya estaba, digamos, contra las cuerdas. O sea, ya es meto este Verdi y me mantengo en el torneo o me caigo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es lo que tú dices. No hay mucho que achacarle, si acaso, pues eso, ¿no? Lo que él mismo decía, ¿no? Los hoyos 9, 12 y 14... Que no sacó nada, ¿no? Y por lo menos tenía que haber sacado, no digo que 3 Verdis, pero por lo menos 2 Verdis tenía que haber sacado Rory, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que la clave de todo es esa serie de 5 Verdis. Claro. Y se explica muy fácilmente. Rory va en el último partido, estás en ese campo más que en ningún otro, te diría, estás prácticamente echado encima del partido que llevas delante. Sí. Lo estás viendo todo poco más o menos. Y sobre todo en ese lugar del campo, ¿no? Tan abierto, con las gradas, estás realmente sabiendo perfectamente en cada momento qué están haciendo tus principales rivales. Rory está viendo que Hovland no tiene el día, eso se está viendo, ¿no? No enchufaba, no arrancaba, y está muy tranquilo Rory. Rory ha hecho su par de verdicitos, está todo bastante en control. Bajo control, sí. Y te voy a decir una cosa, o sea, Rory es verdad que no hace el Verdi en el 9, pero es que él ha visto que no lo ha hecho Cameron Smith tampoco. Sí. Y él ha visto, no solo eso, sino que de alguna manera entiende también que Cameron Young no lo ha hecho, en realidad hizo bogey Cameron Young en el 9. Está muy tranquilo Rory ahí. Realmente dice, bueno, mira, yo no lo he hecho, pero por lo menos no he perdido el terreno. Y de repente, como una luz, que es como suele hacer las cosas Cameron Smith, además. Es impredecible, es horroroso para los rivales, ¿no? Sí, la luz Smith, sí, totalmente. Claro, Verdi en el 10, Verdi en el 11, Verdi en el 12, Verdi en el 13, Verdi en el 14, 5 seguidos, es que te asfixia, te ahoga. Y insisto, lo está viendo por detrás Rory, lo está viendo o escuchando. Sí. Perfectamente además, ¿no? O sea, nos ponemos en situación y en ese campo está ocurriendo como estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Y en ese sentido es como tú dices, ¿no? Pues ya se ve exigido y dice, oye, que se me está echando encima este hombre. Se le está echando encima de una manera que hace mucho daño, ¿no? Claro. O sea, metiendo pas de 5 metros, luego mete uno de 4, luego mete uno de 6. Es terrible. Bueno, ¿cómo hace las cosas el australiano, no? Sí. No me quiero ni imaginar la sensación de Rory yendo por detrás, claro, escuchando y viendo todo eso, ¿no? Es muy complicado, hay que ponerse en la piel de Rory, y aún así, a mí me gustaría destacar ese hoyo 17 que juega Rory McIlroy, en un hoyo que estábamos viendo donde hacer el Verdi era una auténtica locura, y los 2 golpes que pega, ¿no? Una salida a calle y luego un golpazo impresionante, se deja una opción de Verdi en el 17. No la enchufa por nada, ¿no? Digamos. Sí, por muy mala suerte. Sí, como muchos pads de Rory en los últimos 9 hoyos, que los tira bien, pero no entran, se quedan al lado del hoyo, de hecho. Exactamente. Y bueno, pero eso yo te diría que esa serie de 5 verdis consecutivos es letal, ¿no? Es mortal de necesidad. Es que es una barbaridad, David. O sea, hacer 5 verdis consecutivos en los últimos 9 hoyos de un domingo de un grande, cuando estás peleando por ganar, es una absoluta locura. O sea, son cosas que suceden muy poquitas veces en la vida y en la historia, ¿no? Y eso lo hizo
lo hizo Cameron Smith, ¿no? O sea que aún así, y con yo creo que con el sabor un poco, podríamos decir, agridulce, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? De Rory, ¿no? Parecía que era la fiesta de Rory McIlroy y todo preparado para él, sobre todo desde el punto de vista de la afición británica, ¿no? Que se sentía en el campo, ¿no? De hecho, lo comentaron todos los jugadores, ¿no? Que estuvieron hablando después de la cuarta vuelta, que el campo estuvo mucho más silencioso que el sábado, ¿no? El sábado, que es cuando se produce pues el ataque de Rory, bien acompañado por Hovland, el Old Course estaba en ebullición, ¿no? Y eran gritos por aquí y por allá, ovaciones, rugidos, y sin embargo el domingo está mucho más tranquilo, ¿no? Porque evidentemente allí iba casi todo el mundo con Rory McIlroy, pero aún así la verdad es que fue un gran domingo, y también hay que quedarse, David, sin ninguna duda con el domingo que hizo Cameron Young, ¿eh? Este jugador, este rookie norteamericano que está en su primera temporada, ya aguantó hasta el final en el PGA Championship, no lo olvidemos, en Southern Hills, que llegó hasta el hoyo 18 con opciones de meterse en ese desempate, aunque finalmente no lo consiguiera, y después otra vez en el Open hasta el final peleando con ese eagle en el 18 para darse una mínima opción, aunque ya estaba prácticamente imposible. Este jugador es de esos que cuidado porque estamos hablando de talla muy importante de jugador. Sí, cualquiera se hace el listo y saca la bola de cristal, ¿no? Hablando de golf, ¿no? Claro. Pero es verdad que da toda la sensación de que estamos ante un nuevo crack mundial. Sí. Por sus resultados, por supuesto, porque al final todo hay que plasmar los resultados, pero también por cómo se le ve en el campo. Por la actitud. Es que no, y que no se le ve grieta. O sea, es ahora mismo uno de los, diría, claramente 5 mayores pegadores del mundo. Sí, está a la altura de Rory, ¿eh? Sí, quizá un poco por debajo. Bueno, está tan a la altura que él la lleva a green en el 18 y Rory no puede llevarla, o sea. Es verdad que luego ahí hay que tener suerte, ¿no? Que se vote en estos links, pues probablemente habría que mirarlo con lupa, ¿no? Pero quizá, ¿no? La bola de Cameron Young pica cuesta abajo, ¿no? Y la de Rory pica cuesta arriba, ¿no? Que simplemente ese detalle hace que uno llegue y otro no, en un momento dado, ¿no? Y no vamos a decir ahora tampoco que Cameron Young es claramente más largo que Rory, porque no es verdad. Uh-huh. Pero bueno, ahí anda. Que ya es una barbaridad. Pero es que luego hay que verle aprovechar a un chaval joven que evidentemente no es un experto en links y demás. Es muy complicado recuperar alrededor de los greens en un links. Yo diría que incluso más en el Old Course. Es muy complicado hacer esos pochitos desde esas zonas que circundan los greens, que son tan duras y que estás temblando, ¿no? Como quien dice, ¿no? A ver si te va a salir el sapo o te va a salir el filazo, ¿no? Y es una delicia verle aprovechar a Cameron Young, realmente. Todo en general es que no se le ve resquicio, no se le ve... Quizá lo único que le falta es tener un poco más de consistencia con el pad, pero vamos, que tampoco es nada malo, pero que no es, digamos, no es el pad de Cameron Smith, ¿no? Quizá que, por poner un ejemplo, ¿no? Quizá esa es la principal diferencia, ¿no? Sí, bueno, principal diferencia, pero que enchufó el de Eagle en el 18, ¿eh? Y sí. Ese Eagle no estaba dado. Es verdad que yo creo que fue el que mejor jugó, es que las dejó más cerca que Cameron Smith. Es el que mejor jugó, sí, sin ninguna duda, vamos, el que más certero estuvo con los hierros, y te diría casi que durante toda la semana, ¿eh? Es que realmente lo de Cameron Young ha sido un espectáculo, y también metería ahí, David, y aunque estemos cambiando de nombre, pero también uno de los que mejor ha jugado, sobre todo el fin de semana, diría, ha sido Scottie Scheffler, ¿eh? Es otro jugador que engaña el resultado que ha tenido, pero es que realmente metió poquísimo, tuvo muchísimas opciones de birdie y se dejó un montón de oportunidades que le habrían hecho estar ahí. No sé si para ganar, pero por lo menos para estar en la pelea, ¿no? Sí, Scottie Scheffler, hombre, un poco decepcionante su domingo, pero por lo que tú dices, no enchufó, y él sí que no es sospechoso, ¿no? De ser un jugador tímido, timorato en los greens, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es un súper bateador. Bueno, al final todo se decide por detalles, evidentemente. Claro. Yo creo, a mí la sensación que me deja es que efectivamente Cameron Young fue el que mejor jugó, y eso habla también de otra parcela de su juego, ¿no? El control de las distancias que tiene. Si alabamos siempre el control de las distancias, sobre todo con huechecitos y demás, ¿no? Sí. De Cameron Smith, por ejemplo, lo de Cameron Young, cuidado, cuidado porque es impresionante el puñado de situaciones en las que le vimos
clavar las distancias y dejarse opciones de, sin ir más lejos. Estoy hablando simplemente de la última vuelta, de la ronda definitiva. Sí, que es cuanto más presión hay, ¿no? Es lo que más llama la atención de este jugador, de cómo le aguanta, cómo le soporta el swing, por decirlo de alguna manera, con toda la presión a sus espaldas, que es la que tenía el domingo, las que tuvo el sábado. Hay que recordar que Cameron Young está arriba en el Open toda la semana, o sea que no es un jugador que aparece con un vueltón el viernes o el sábado y se deja ver, no, ha estado arriba todos los días y ha aguantado de maravilla, ¿no? Por eso decimos que parece, ¿no?, que es un jugador de esos que está llamado a hacer cosas muy importantes, ¿no? Y vamos a ver, y ahora vamos a hablar largo y tendido de esto, pero vamos a ver dónde lo tenemos a Mr. Young, al señor Young, pues en un futuro no ni siquiera a medio plazo, ¿no? Porque es uno de esos nombres que está sonando para Live Golf, ¿no? Por lo menos a nosotros nos ha llegado de buena fuente la noticia de que está hablando con Live Golf. Eso ya es un indicio, más que un indicio. Claro. Mira, si te parece, terminamos por el análisis de los españoles, de lo que hicieron, y ya nos metemos de lleno en el tema Live Golf. La verdad es que el balance general es pues muy discreto, el de los españoles. Es verdad que hay que quedarse también que de 4 que teníamos ahí, 3 pasaron el corte, que no está nada mal, las cosas como son, pero bueno, para lo que uno espera cuando está Jon Rahm en el campo, Sergio García, Adri Arnaus y el mismo Pablo Larrazábal, que venía con muchas ganas al Open, pues evidentemente te deja un poco frío esa actuación, ¿no? El mejor fue Jon Rahm en el puesto 34, pero más allá del puesto o de lo que hayan hecho, realmente es la sensación de no haber estado nunca disputando, ¿no?, en los puestos altos, no haber conseguido meter una vuelta buena de verdad, ¿no?, que te deje ver en las primeras posiciones de la clasificación. En fin, podríamos decir el haber pasado desapercibido en este grande, que es lo que ha pasado en este Open Championship, y hombre, la sensación es esa, ¿no?, de un torneo, una semana gris para los españoles, y especialmente centrada siempre en Jon Rahm, no por otra cosa, sino porque es que siempre hay que contar con él para la victoria cuando se juega una semana de este calibre, ¿no? Sí, además hay que pensar que el Open Championship es el mayor donde el golf español al final pues aparece más aquí y allá, ¿eh? Es verdad que el último que se ha ganado es el US Open, pero bueno, ya hablamos suficientemente de aquello, de la proeza que era ganar un US Open, ¿no? Sí. Pero precisamente en el British, en el Open Championship, todos como sentimos ese cosquilleo, ¿no? Mira, sin ir más lejos, Alejandro, si uno repasa las últimas ediciones del Open en St. Andrews, pues siempre tuvimos ahí alguna aliciente, ¿no? Por ejemplo, en 2015 Sergio, a 7 hoyos del final, tenía todavía serias opciones de victoria. En 2010 no hubo serias opciones de victoria porque Osthuizen se lo llevó todo por delante, pero bueno, hubo muy buenas clasificaciones, ¿no? Ahí estuvieron Álvaro Quirós muy arriba, el propio Nacho Garrido, Sergio también, acabó en el top 15, eso en 2010. Y en 2005, bueno, pues recordamos también a la faena de José María Olazábal, ¿no? Que también a 6, 7, 8 hoyos más bien del final estaba con sus opciones de disputarle el triunfo a Tiger Woods, ¿no? Ni más ni menos. Exacto. Eso ha ocurrido en St. Andrews en los últimos 20 años, como quien dice, ¿no? Pero es que en el British, no lo olvidemos, sigue siendo el torneo de ese Ballesteros, por supuesto, y siempre hemos estado ahí, el propio Jon Rahm, ¿no? Acababa tercero el año pasado. En fin, con opciones, es un torneo que siempre nos deja alguna cosita más que esta vez no hemos podido llevarnos a la boca, es verdad. Al final yo no diría que ha sido ningún desastre, pero ha faltado claramente esa última cambio de ritmo, ¿no? Eso es, un punto de esa por lo menos un día, ¿no? Un momento de brillantez, una vuelta baja, en realidad es lo que ha faltado, porque es cierto que se han mantenido, pero era una semana en la que por lo menos 2 vueltas bajas, muy bajas, cuando hablamos de bajas estamos hablando de 66 golpes, 67, 64, había que meter y ninguno fue capaz realmente de hacerlo, menos el viernes, ¿no? El viernes fue quizá el gran día de los españoles en los que se produjeron esas remontadas, ¿no? De Jon Rahm, de Sergio y del mismo Arnaus para meterse en el corte, pero nunca realmente muy potente, ¿no? Lo que hacía falta. No, tú lo has dicho perfectamente. Es una regla casi aritmética en este torneo. Si el ganador ha ganado con menos 20, claro. Si el ganador se lo ha llevado con menos 20, que es una media de 5 menos por día, como mínimo hacían falta 2 días de menos 5, en torno a menos 5, para estar allá arriba, ¿no? Y tanto Sergio como Jon
pues solo han tenido un día de esos, ¿no? Les ha faltado otro día y medio más, diría yo, ¿no? Claro. Para por lo menos estar luchando por las primeras posiciones. Sí. Y no se ha dado, en unos casos por una cosa, sobre todo yo diría que Jon Rahm nunca ha encontrado la manera de hincarle el diente de verdad a los greens y bueno, y también podríamos entrar en otros detalles, ¿no? Podemos entrar, sí, yo creo que sí, que merece la pena, ¿no? Porque creo que ha dejado esa sensación, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que Jon, pues le ha faltado un poco más de, vamos a llamar, finura con los wedges en la mano. Es un campo donde si vas bien desde el tee, y Jon lo ha hecho, Jon probablemente en ese sentido, si no ha sido el mejor, poco le ha faltado. Sin duda. O por lo menos ha estado ahí con los mejores desde el tee. Si vas bien desde el tee, vas a tener muchísimas veces un wedge en las manos. Ya está ocurriendo en todos los campos de Dios, en todos los campos de Dios. Efectivamente. Pero en el Old Course de San Andrews, ¿qué te voy a contar? ¿no? Y estando duro, además, estando duro que la bola corre 1000, ¿sabes? Exactamente, estando duro, pues todavía más, ¿no? Estando duro, sobre todo lo que te permite es incluso no pegar el drive y tener luego un wedge en las manos, ¿no? En según qué hoyos. Y en ese sentido, pues hemos visto a otros jugadores, esto es muy sencillo, que la han dejado más cerca de la bandera. Eso es. Yo creo que al final ese es el análisis, David, porque realmente es muy difícil pegar desde el tee como lo ha hecho Rahm con ese nivel de eficiencia en el que sobre todo porque no se ha metido en problemas, que es muy difícil en un links no acabar metiéndote en un bunker, acabar metiéndote en un rough profundo, sobre todo penalizar, ¿no? Esto de que te has perdido un golpe porque tienes que jugar hacia un lado, realmente a Jon no le ha pasado desde el tee, le ha pasado en los tiros a green. Ha tenido algún bunker que ha cogido. Mira, dos bunkers de calle le recuerdo en todo el torneo y no sé si me estoy pasando, ¿eh? No sé si se me está yendo un poco la vida. Igual era uno, sí, pero es verdad, en un terreno de juego como un links que al final la clave es estar siempre en posición, Jon ha estado casi siempre en posición, muy pocas veces. Entonces, ¿la lectura positiva cuál es? Si se quiere uno quedar con la lectura positiva, oye, pues qué bien que el drive sigue funcionando a las mismas maravillas y que sigue siendo uno de los mejores del mundo, si no el mejor, desde el tee. La lectura negativa, ¿cuál es? Pues que en una semana que tienes tan buena desde el tee, que no es tan sencillo, no has sabido aprovecharlo, no has sabido exprimirlo para realmente estar arriba para ganar. Y precisamente es por esa, pues vamos a decir, por estar muy discreto con los hierros, ¿no? Con hierros y wedges, sobre todo, ¿no? Sobre todo wedges. Es verdad que han sido 4 días de banderas muy intimidantes, pero bueno, las han tenido todos. Y ha habido quien ha encontrado la manera, o el arrojo, o la determinación, o sencillamente lo que hablábamos antes, ¿no? Ese control de las distancias que tienen algunos tan absolutamente terrorífico, dicho en el mejor sentido, ¿no? Y él no ha visto la manera, no veía las líneas, las líneas de picar la bola en su sitio y dejarla cerca. Cerca estamos hablando, ojo, pues de 3-5 metros, 4 metros, entre 3 y 5 metros. Exactamente. De 3 a 5 metros. Ya dejarla dada, dejarla a un medio metro, casi te diría que hasta depende un poco del azar. Fíjate lo que te digo. Pero cuando alguien consistentemente la está dejando a 4, a 3, 3,5, 5, pues ahí ya hay algo, ¿no? Hay algo mucho más que el azar, ¿no? Fíjate que Dustin Johnson, por ejemplo, se ha marchado, ha hecho un gran torneo y te acuerdas, ¿no? Que se ha marchado diciendo que estaba muy contento fundamentalmente por eso, porque había vuelto a sentir ese poderío de dejar la bola, a 4 o 5 metros muchas veces, cada vez que tenía un wedge en las manos, ¿no? Exacto, sí, porque eso es que es fundamental, el dejarse estas opciones. Y yo añadiría un detalle más, David, y es el juego corto. Porque es verdad que si con los wedges no terminas de dejarla cerca, pues al final no te estás dando opciones de birdie. Si no te das opciones de birdie, evidentemente no consigues los birdies. Pero otra manera de conseguir los birdies es evidentemente pues en los pares 5 o en los pares 4, que había muchos en esta semana, que la dejas alrededor de green, aprovechas con un buen juego corto, te dejas opciones de birdie y le sacas partido. Y tampoco ha estado brillante en esa parcela Jon, ¿no? Yo creo que hay que mezclar las dos cosas, ¿no? El juego corto y los wedges, ¿no? El juego corto, cuando digo corto, es alrededor de green, evidentemente, ¿no? El juego de recuperación, por decirlo de alguna manera, que a veces es recuperar para birdie y otras veces es recuperar para salvar el par, ¿no? Pero ni en un caso ni en otro ha terminado de estar brillante o al nivel que tienes que estar para realmente competir en un torneo de estas características. Sí, yo te diría que en ese sentido el mejor día de Jon fue el domingo, a pesar de ese inicio tan malo de vuelta, pero después realmente estuvo impecable, te diría alrededor de green.
como no lo había estado los 3 días anteriores. Sí, al final empiezas a sumar un detalle por aquí, otro detalle por allá y eso, uno acaba ganando el torneo y otro acaba en el puesto 34. Si es que no tiene mucho misterio, porque además tampoco John es que haya estado on fire, ¿no? Con el pattern, ¿no? De esas semanas en las que empiezas a meter puros por aquí, puros por allá, alguno enchufado, pero sobre no, todo, tampoco ha sido... Jueves y sábado, sobre todo, ¿no, David? Ahí es donde estuvo él más... pues eso, más bloqueado, por decirlo de alguna manera, en los greens, ¿no? Donde aprovechó menos el pad. Viernes y domingo estuvo, digamos, más decente, a un buen nivel, ¿no? Y por eso ha estado ahí, y por eso ha pasado el corte, pues porque ha estado más o menos 2 jornadas salvadas con el pad y muy bien desde el tee, ¿no? Pero le ha faltado ese punto extra, ¿no? Para estar en de verdad con opciones, ¿no? De, como dicen los in contention, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? Sí, y luego Sergio un poco ha sido también la muestra, el reflejo, el resumen de lo que viene siendo su juego últimamente. Es decir, se le ve brillante, muy en Sergio García, ¿no? El Sergio García de los últimos 25 años. Sí. En muchos momentos de un torneo, pero es verdad que asimila mal los golpes. Los golpes que da la vida, ¿no? No, los golpes que uno se lleva sí o sí en cada ronda de golf, ¿no? O sea, es como una fatalidad, ¿no? Es como una nube negra que le persigue y que antes o después descarga sobre él, ¿no? Es que es terrible, pero no deja de ocurrir, deja de ocurrir. Y le cuesta, ¿no? Le cuesta. Entonces, hemos visto a un Sergio, yo diría que bastante notable o más que decente en el campo, pero luego es un Sergio al que se le ve con muy poca energía positiva, es verdad, ¿no? Cuando hablas con él y demás, le cuesta ver la parte buena y hizo el día que hizo 66, ¿no? Que es un 6 menos que había que hacerlo, ¿no? Para pasar el corte, para volverse a meter en la pelea, etcétera, y él lo hizo. Pues ni siquiera ese día estaba satisfecho, no, al revés. Estaba contento. Estaba más bien decaído porque pensaba que tenía que haber sido una vuelta de 63 o 64, ¿no? Sí, lo has definido perfectamente, ¿no? Está con esa nube negra encima de la cabeza que parece que lo haga, por muy bien que lo haga, siempre le pone defectos, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? En sus vueltas y le cuesta ser positivo. No es la primera vez en su carrera que pasa por una situación así. De hecho, ya ha pasado más veces. De hecho, bueno, sin ir más lejos, antes de ganar el Masters en 2017 ya estuvo, ¿no? Durante mucho tiempo con esta sensación de que no me sale nada, ¿no? Y de que tengo el mundo en contra, o el golf en este caso en contra, y que cada cosa que hago me sale al revés. También aquel año, acuérdate, ¿no? Del Castellón Masters, donde se retira del Castellón, falla el corte en el Castellón Masters, que estaba pues en una situación muy mala, ¿no? Que tiene que ir a clasificarse para el US Open a Memphis porque se había salido de los 60 mejores del mundo. Ahí también estuvo, digamos, en un bajón mental, y es en el que está ahora mismo. Está en un momento psicológicamente complicado. Y esto ya lo podemos enlazar, si te parece, con Live Golf, porque es que está totalmente relacionado. Es que yo creo, sinceramente, que gran parte de los problemas, vamos a llamarle psicológicos, ¿no? O de actitud en el campo de Sergio, vienen con todo este lío de Live Golf y de su decisión de irse a Live Golf. No porque haya tomado la decisión incorrecta, que no es esa la lectura que yo voy a hacer, sino porque evidentemente ahora mismo en el golf mundial hay un cisma claro, hay una guerra abierta y hay una situación complicada. Hay jugadores que no entienden a los que se han ido a Live Golf y que incluso pues se les señala con el dedo. Es una situación, vamos a llamarlo, que sin ser violenta, pero es una situación desagradable. En los vestuarios hay miradas, hay reproches, y incluso relaciones que antes eran muy cercanas, pues ahora se han enfriado completamente. Y Sergio García es un jugador o una persona en este sentido, que cuando la situación va mal, cuando hay conflicto, él le cuesta, es un golfista que a las buenas es capaz de sacar lo mejor de sí mismo y a las malas pues le cuesta realmente exprimir su mejor juego, ¿no? Porque le afecta, todo lo que le rodea personalmente le acaba afectando a su juego, ¿no? Yo haría un matiz en todo esto. Sí. Yo creo que el primero va este largo periodo en el que él no se siente tan competitivo. Sí. O sea, en el proceso, en las últimas etapas de su proceso vital y deportivo, yo te diría que primero va el hecho de que él antes necesitaba mucho menos, o él sentía que necesitaba mucho menos para ser top 10 mundial, por ejemplo, para acabar
muy arriba de los torneos, para luchar por victorias en el PGA Tour y en el European Tour y llevarse de vez en cuando una al bolsillo. Él sentía que salía más fácilmente en los malos momentos y sentía, bueno, ya no te digo pasar cortes, o sea, para él pasar un corte Claro. Era jugar mal muchas veces, y aún así pasaba el corte, ¿no? Y ahora llevaba demasiado tiempo sintiendo que eso no ocurría, o sea, que le estaba costando pasar cortes en los grandes, por no decir algo más allá, porque es que no los pasaba realmente. Que hacía una semana más o menos decente, pero eso solo le llevaba al puesto 40 o 30. En fin, él estaba sintiendo que se estaba quedando atrás. Claro. Eso es lo que... ¿Tú crees que tiene esas dudas de qué nivel competitivo tengo a día de hoy, ¿no? Si realmente soy capaz No, de... yo creo que esa situación, hablando de una persona que lleva 25 años dando vueltas por ahí, ¿no? Que ya cansa y desgasta, lógicamente, ¿no? Claro. Toda esta situación le ha ayudado a tomar la otra decisión de marcharse al LIV Golf. Sigo pensando que Sergio, si se viese competitivo, número 8 del mundo, ahí en los grandes, y ganando aquí y allá torneitos del PGA Tour y demás, y le hubiese costado muchísimo más renunciar a seguir por ese lado su carrera, ¿no? No, y aparte hay que recordar, David, esas declaraciones de Sergio antes de empezar el Open Championship que hacía Ten Golf bueno, allí en el Old Course, ¿no? Justo antes de empezar el torneo, en la que más o menos dejaba entrever, oye, si esto me pilla, el LIV Golf me pilla con 23, 24, 25, 26 años y sin haber ganado todavía el Major, ¿no? El Master de Augusta, sin dejarlo claro, pero sí vino a dejar entrever, pues igual no estaría en LIV Golf, ¿no? Seguiría pues buscando ese Major, ¿no? Ese grande y seguir compitiendo. Por lo menos yo creo que en este caso además con enorme honestidad, sí, dejaba la incógnita ahí abierta, ¿no? Es decir, nos dijo concretamente, hombre, habría que ponerse en esa situación, tendría que verlo, nunca sabes, pero dejaba la incógnita ahí abierta. Claro. Digo con honestidad porque también ahora lo fácil sería decir, en ningún caso, a mí el proyecto saudí me hubiese gustado con 18 años y me hubiese ido sí o sí. Claro. Es muy fácil también decir eso, y no lo hizo, ¿no? Lo mismo que Poulter, A Poulter, también, según acabó el Open Championship, le preguntaron más o menos por lo mismo y dijo, mira, es que es una hipótesis. Si me hubiese ido con 24 años, vale, me estás planteando una hipótesis y no la cerró, ¿no? Él Exacto. no cerró. Sí, incluso Lee Westwood, David, también Lee Westwood lo comentó, ¿no? Al final dijo, mire, señores, que es que en unos meses cumplo 50 años, por si alguien no se acuerda, ¿sabes? Y evidentemente, pues prácticamente vino a decir que es que estoy en una situación en la que estoy casi obligado a coger este contrato de LIV Golf, ¿no? Si no estuviera en situación, pues a lo mejor hubiera tomado una decisión diferente, ¿no? O sea que está muy claro en ese sentido. Y ahora vamos, si te parece, David, con la noticia, ¿no? Que el mismo Sergio García, pues el domingo comunicaba, ¿no? Decía él abiertamente en las declaraciones justo después de la vuelta de, bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado y he tomado la decisión de dejar de ser miembro del circuito europeo. Una decisión que ha cogido por sorpresa a todo el mundo, ¿eh? Es verdad que le estaba dando vueltas, hacía días y semanas que le estaba dando vueltas desde que se conoció la sanción del circuito europeo a los que jugaron en Londres. Ya Sergio estaba valorando esta posibilidad, de decir, oye, me voy del circuito europeo, no me voy, ¿qué hago? Pero no se sabía, nadie esperaba que lo iba a anunciar precisamente el domingo del Open Championship, ¿no? Pero ahí lo dijo, ¿no? He tomado esa decisión, lo voy a comunicar en breve al circuito europeo, dejo de ser miembro. Se puede estar más de acuerdo o no en la reflexión de Sergio García. Yo creo que en cierto modo se le puede entender, ¿no? Esa decisión de Sergio, pues diciendo que no se siente querido y tal, pero creo que también ahí está siendo un poco injusto, o por lo menos se está quedando solo con una parte de la película, ¿no? Digamos que es de la parte de la película que más le afecta a él personalmente, pero decir que no se siente querido por el circuito europeo por unas declaraciones o por una actitud de Thomas Bjorn, que ya sabemos cómo es Thomas Bjorn, ¿no? En el BMW International Open, ¿no? Ese reproche de Bjorn a los jugadores de LIV Golf diciéndoles, no os queremos aquí, este no es vuestro sitio, iros a LIV Golf. Bueno, pues tampoco yo creo que haya que elevar al conjunto, ¿no? Del circuito europeo. Peli no le ha dicho nada de eso, ¿no? Que es el director ejecutivo, al revés.
lo quieren en el circuito europeo, pero claro, están en una situación complicada, pero tampoco puedo olvidar, es verdad que Sergio le ha dado mucho al circuito europeo, es verdad que le ha dado media vida, y sobre todo a la Ryder Cup, diría yo, ¿no? Porque es verdad que siempre ha sido miembro del circuito europeo Sergio, pero no lo ha jugado completo. Él ha jugado completo el PGA Tour. Él jugaba lo que tenía que jugar, ¿no? Para mantener la tarjeta del circuito europeo. Para la Ryder sí, que ha dado muchísimo, pero es verdad que también le ha dado mucho el circuito europeo y el PGA Tour a Sergio García, sin ninguna duda estar donde está, ¿no? Y la situación en la que tiene y su situación vital, ¿no? Ya, mira, en primer lugar, yo creo que vaya por delante, ¿no? A mí esto lo hablábamos, lo comentábamos allí pues con otros periodistas españoles. Esto en primer lugar lo que te hace sentir un poco como triste, ¿no? Sí. Llámalo tristeza, llámalo saudade, porque saudade tiene que ser, ¿no? El hecho de pensar en una Ryder sin Sergio, ya no como jugador, que también, sino que el mejor jugador de la historia de la Ryder Cup no vaya a ser capitán, como que chirría por todos lados, ¿no? Totalmente. Y en principio, ahora mismo, tal y como están las cosas, nunca lo veremos de capitán. Digamos que está la parte más sentimental, ¿no? Personal, del trato, sentimental, emocional, del trato nuestro con él, por ejemplo, en el día a día, ¿no? Y te da una pena enorme, ¿no? Por otro lado, yo te diría que cuando escucho a algún deportista, ¿no? Y ahora toca golf, pero lo hemos escuchado en otras disciplinas tantas veces, ¿no? Lo he dado todo por este equipo, lo he dado todo en este caso, por este circuito europeo. Bueno, vale, pues yo te diría que es una relación muy, te diría que de simbiosis, ¿no? O sea, tú has dado todo por tú has dado todo por este circuito y este circuito te ha dado a ti muchísimo también, ¿no? O este equipo de fútbol o de baloncesto o lo que sea, ¿no? Al final es filtrarlo todo por el mismo lado, que es tu ombligo, ¿no? Claro. Básicamente. Y eso, ¿no? Yo cuando escucho este tipo de sentencias, como que me da mucha pereza, además, porque las escucho tantas veces, que bueno, aquí hay un problema de multas puras y duras, ¿no? Exacto, es una situación estratégica, por decirlo de alguna manera, de, mira, me quito del circuito europeo. Y entiendo perfectamente a Sergio, claro, que te vayan multando cada vez que juegas un torneo en otro lado, y multas que se suponen van a ir a más, se van a multiplicar en progresión geométrica, sí, como se decía, ¿no? Pues claro, pues duele mucho, ¿no? Por más dinero que tengas en la cuenta, que te vayan pegando palos uno tras de otro sin comerlo ni beberlo, como quien dice. Y sobre todo cuando tú sabes que vas a jugar todos los torneos, o sea, que no es decir, bueno, como voy a quitar alguno, no, es que lo vas a jugar todos. Entonces, después de cada torneo vas a estar esperando una multa que, por mucho como dicen, ¿no? De que, no, esas multas las va a pagar Live Golf. Bueno, ya veremos si las paga Live Golf, hasta cuánto va a pagar Live Golf y ya veremos si eso es tan claro, ¿no? Pero evidentemente es una manera de parar la sangría, por decirlo de alguna manera, y también de quedarse un poco al margen mientras todo esto, pues a ver en qué desemboca, ¿no? Es decir, mira, yo me quito del circuito europeo, me quito de líos, me quito de sanciones, de pulsos legales. Otros van a ir por la otra vía, otros van a ir por el pulso judicial, como es el caso de Ian Poulter. Él lo tiene clarísimo, él no se va a ir del circuito europeo ni del circuito americano. Él lo que va a ir es por la parte jurídica para intentar que le den la razón de que realmente puede competir. Pero eso lo quiero ver yo todavía, ¿eh? Es verdad que Poulter de momento más o menos ha dejado clara esa intención o esa clara voluntad de no renunciar así como así y de si tiene que llegar a los juzgados, pues llegar. Pero lo tengo que ver yo todavía, sinceramente. No sé si antes o después dará un paso atrás, ¿no? Ya más que nada por no complicarte la vida, ¿no? Pues mira, ya me he ido, me voy al otro lado, me quito, o sea, renuncio a mi membresía en los dos circuitos y aquí paz y después gloria, que cada cual siga su camino. Claro. Yo todavía tengo que ver, ¿no? Que Poulter y alguno como Poulter, de momento son muy poquitos. Son muy pocos, sí. Eso es verdad. Lo cual ya llama la atención, o sea, porque hace un mes, como quien dice, estábamos hablando, vamos a ver si esto se judicializa ahora todo, que ya sabemos el lío que es, ¿no? Que el deporte entre en los juzgados porque los tiempos no son los mismos y es un lío, ¿no? Es un lío muy, muy grande. Uh-huh. Y tengo que verlo. Yo tengo que ver que Poulter se mantiene ahí en esa posición. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, esa decisión de Sergio García de dejar el circuito europeo es una gota más dentro de todo este cisma, ¿no? del golf mundial y nos toca hablar, pues ahora que ha pasado el Open Championship, que digamos que era una de esas fechas claves, ¿no? Ha acabado la temporada de los Majors y hasta abril del año que viene no vamos a tener el siguiente, que es el Master de Augusta. Bueno, pues una vez acabada la temporada de los Majors, parece también que era una fecha muy señalada que habían elegido algunos
algunos jugadores para decir, venga, a partir de que acaben el Open me voy a Live Golf, ¿no? O ya ahora sí me siento un poco más libre porque no tengo esa espada de Damocles de saber si me van a dejar fuera del Open, si me van a dejar fuera de los majors. Se espera que esta semana pueda haber más anuncios de jugadores que van a firmar por la Liga Saudí. Bueno, pues hay muchos nombres sobre la mesa que ahora vamos a repasar, pero hay unas cuentas muy importantes en este asunto, ¿no, David? Empezando, por supuesto, cuando estamos hablando del tema Live Golf, por esa rueda de prensa posterior a la victoria en el Open Championship de Cameron Smith, ¿no? Que lo más señalado, sin ninguna duda, de esa rueda de prensa es cuando le preguntan, ¿no? ¿A ti qué te parece Live Golf? ¿Cuál es tu postura respecto a Live Golf? ¿Es algo que te tienta? ¿Es algo que te gusta? Y Cameron Smith, evidentemente, echa balones fuera y lo que hace es pues abrir una puerta absoluta a la especulación y a la deducción lógica de que evidentemente está hablando con Live Golf y da la sensación de que al australiano lo vamos a ver en la Liga Saudí antes o después. Ya veremos si después de la FedEx Cup, que es lo que tiene toda la pinta, cuando acabe la FedEx Cup, porque él tiene opciones de ganar la FedEx Cup y dentro de la lógica pues parece extraño, ¿no?, que no vaya a intentar ganar esa FedEx Cup, y a partir de ahí pues ya se desata todo tipo de rumores sobre qué jugadores pueden ser anunciados esta semana. Pero en ese sentido hay unas cuentas muy interesantes, ¿no, David? Que está bien hacerlas porque igual a veces nos perdemos, ¿no?, en todo este mare magnum de nombres que pueden ir o no pueden ir. Bueno, antes de nada me gustaría recordar o apuntar que lo bravos, entre comillas, que ha estado la prensa británica, ¿no?, esta semana, ¿no? Los han cogido a todos por el cuello y no les han dejado escapatoria, ¿no? No les han dejado respirar, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es el de esa rueda de prensa. Al final no deja de ser la rueda de prensa del ganador, ¿no? Sí, sí. Vamos, que es que está calentito todavía el último pat que ha metido, ¿no? Como quien dice, para ganar el torneo. Y el trofeo en la mesa. Y el mismo Cameron Smith hace ese reproche, ¿no? Le hace ese reproche al periodista. Le dice, hombre, acabo de ganar la jarra de clarete y me vienes ahora con estos temas. Y el periodista en cuestión le dice, pues mira, sí, tienes razón que quizá no sea el momento, pero la pregunta sigue en pie. ¿Me la puedes responder, por favor? Y ahí es cuando derivan en el clasiquísimo tópico de esto lo llevan mi equipo de trabajo, ¿no? Esto lo llevan mis agentes y yo no puedo decir nada de este tema. Que es exactamente lo mismo que han dicho pues otros jugadores que luego acabaron en el Live Golf y que días antes pues estaban. Por eso pensamos, no hay que ser un lince para pensar que realmente tiene pie y medio en Live Golf. Sí. Como tú dices, probablemente, casi con toda seguridad, después de la FedEx Cup, porque él va a luchar por esos 20 millones, 20 millones de dólares que se puede llevar ganando la FedEx Cup, lo cual esto podría abrirse otro debate, ¿no? Porque estoy convencido de que hay gente que... A ver, yo en la piel de Cameron Smith, si realmente lo que quiero es irme al Live Golf, si me lo preguntas y tengo que contestar con absoluta claridad y sinceridad, diría que probablemente haría lo mismo que él, pero no deja de ser una jugarreta y un desmarque, no sé yo hasta qué punto ético, ¿eh? O sea, no, es terrible, ¿no? O sea, te voy a exprimir todo lo que pueda, ahora que puedo, ¿no? Exacto. Ahora que tengo opciones de llevarme un cheque de 20 millones y en cuanto lo gane o no lo gane, me voy corriendo al otro lado, ¿no? No sé. Es legítimo, pero moralmente un poco, digamos, en el alambre. No, es absolutamente legítimo porque cumple con todas las reglas y reglamentos, ¿no?, y demás, ¿no? Pero, chico, pues si te vas a ir, también podrías ir, no sé. Sí. Bueno, y aparte hay otra cosa que no se nos ¿Tú qué harías? A ver, ¿tú qué harías? ¿Qué harías? Listo. ¿Yo qué haría? Qué buena pregunta esa, David. Pues no lo sé. La verdad es que no sé lo que haría. Habría que verse, imagino, en esa situación. Yo, sinceramente, pero claro, esto es tan fácil decirlo desde fuera. Yo creo que no me iría a Live Golf. Sinceramente, creo que no lo haría. Creo que hay una. Yo te voy a decir lo que harías tú. Lo que creo que tú harías y otros muchos. No, te lo digo en serio. Tú no te verías en esta situación porque probablemente nunca te habrías planteado irte al Live Golf. Seguramente. Sí. Digo, sobre todo en la posición actual, competitiva y
Como está Cameron Smith, sí, como está Cameron, de Cameron Smith, ¿no? Es que está luchando por el número uno del mundo. Es que está luchando por el número uno del mundo. Es campeón del Open, del The Players, lleva 3 victorias este año. Bueno, está en una línea clarísimamente ascendente, ¿no? Juega el calendario que quiere. No lo olvidemos, ¿eh? Es que a veces se nos olvida en los análisis y parece que están picando piedra en el PGA Tour y teniendo que jugar 40 torneos. No. Cameron Smith juega muy poquito. Juega de entre 20 y 25 torneos. Por supuesto no llega a 25, más bien 20. Y ahí está, ¿no? Y sacando unos resultados espectaculares, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una pena, ¿no? Que un jugador que está en ese momento de forma como está Cameron Smith tan pronto renuncie o ponga en peligro la posibilidad de jugar más grandes, ¿no? Escuece. Todo esto escuece, hay que reconocerlo. Ahora veremos con los números y datos que vamos a desarrollar si escuece tanto o quizá no, cada vez o menos. Quizá no, cada vez menos, pero escuece. Es para quienes seguimos viendo el golf, ¿no? Como ese deporte que debe jugarse en 4 rondas y con un corte después de la segunda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner la diferencia más bestia, ¿no? Que hay entre un circuito y otro, para quienes seguimos viendo el golf así, bueno, y la posibilidad de luchar por un ranking mundial, de mejorar en ese ranking casi cada semana, de jugar los majors, etcétera, pues escuece, ¿no? Escuece perder a alguien de tanta valía a día de hoy, ¿no? Como es Cameron Smith, ¿no? Pero, ya te digo, ahora vamos a verlo, pero uno empieza a echar cuentas de los jugadores que ya tienen contrato firmado con LIV Golf, sabiendo el dato principal, ¿no? O sea, con el dato principal siempre de fondo de que son 48. Exacto. No va a haber más. No va a haber más. Esa es la liga cerrada, Eso por lo menos de momento. Uh-huh. Eso es una liga cerrada, Alejandro. Ahí más de 48 no van a firmar. Correcto. Y de hecho, ni siquiera 48 van a firmar, porque hay que pensar que ellos tienen que dejar algunas placitas libres siempre para el Asian Tour, digamos, ¿no? Sí, para en el Asian Tour. Claro, para tener incentivado al Asian Tour, sin ninguna duda, porque eso es, digamos, ahí va a estar, digamos, el otro colchón, ¿no? El plan B, por decirlo de alguna manera, de los saudíes es fortalecer el Asian Tour para también traerse, ¿no? Jugadores jóvenes, jugadores del circuito europeo que vayan pasando por el Asian Tour y de ahí puedan pasar al LIV Golf, con lo cual tiene que haber plazas libres para que se produzca ese trasvase, ¿no? 2, 3 por torneo del Asian Tour a LIV Golf, ¿no? Y entonces, sin engañar a nadie y tampoco sin tenernos el pisto de que conocemos exactamente la situación de cada jugador. Claro. Pero con datos muy objetivos sobre la mesa, ahora mismo a nosotros, Alejandro, nos salen unos 32, entre 32 y 34 jugadores que ya tienen un contrato firmado con LIV Golf. 32, 34 de 48, ¿eh? Sí, y hay que pensar que lo normal, el contrato menor que se ha visto es de 2 años, normalmente es de 2 años. Incluso luego hay jugadores que tienen opcional un tercero, según cómo les haya ido. Y luego hay otros bastantes jugadores, diría que todos los capitanes de los equipos, que tienen contratos hasta de 4 años. Eso, ¿no? Es. Bueno, pero vamos a quedarnos con la cifra de entre 32 y 34 jugadores que ya tienen contrato. Fijos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio a futuro, ¿no? Sí. Que es, vamos a dar por hecho, Alejandro, que Cameron Smith, Cameron Young, Jason Kokrak, Hideki Matsuyama, Daniel Berger, Henrik Stenson, Mark Leishman y Adam Scott, que son los nombres que están ahora mismo en el candelabro, como diría aquella, los grandes nombres, ¿no? que están haciendo cola, digamos, para entrar en LIV Golf, vamos a dar por hecho que todos ellos van a ir. Firman. Bueno, pues si sumamos estos 8 a los 32, 34 que ya hay, y nos estamos yendo ya por encima de los 40 con contrato, y es que les queda muy poco margen de maniobra al LIV Golf. ¿Qué significa esto? Significa que verdaderamente ya no van a poder hacer mucho más daño, se me entienda, entre comillas, daño, entre comillas, ¿no? Sí. Realmente las cuentas más o menos aproximadas, y creo que son bastante certeras, son LIV Golf en esta primera gran andanada, ¿no? En esta primera gran batalla de torneos ya de LIV Golf que están en marcha, etcétera, 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 se va a llevar a 1/3 del top 100 mundial, se van a llevar a 1/3 aproximado del top 50, ¿vale? Sí. Y se van a llevar pues también a 1/3 aproximado del top 25. Oye, hace daño, ¿eh? O sea, quiero decir, ahí están los saudíes, ¿eh? Quiero decir, no es cualquier cosa, cualquier cosa, ¿eh? Yo hubo un momento, por ejemplo, hace un mes en que pensé que a estas cifras no iban a llegar, sinceramente, ¿eh?
Es cierto, lo parecía. Uh-huh. Pero no es... Definitivo. Claro, ni es definitivo ni podría... Y precisamente como ellos se pillan los dedos con los contratos, es decir, que esto ya no va a ser... Es casi, vamos a decir, inamovible para 2, 3, 4 años, ¿no? Sí. Pues realmente no sé hasta qué punto te diría que la primera gran tormenta la ha pasado más que decentemente o más que notablemente, en este caso el PGA Tour y el European Tour, ¿no? Sí. La han pasado a flote, con heridas y con algunos daños en el barco, por decirlo de alguna manera, pero a flote. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Es lo que tú dices. O sea, margen de maniobra no queda mucho para seguir trayendo jugadores. Y hay determinados nombres que todo el mundo tiene en la cabeza que siguen estando absolutamente inamovibles, ¿no? Que son esos nombres que hemos dicho muchas veces en esta bola provisional, David, que son Rory McIlroy, Jon Rahm, Justin Thomas, Jordan Spieth o Collin Morikawa, ¿no? Que estamos hablando de los jugadores pues seguramente más representativos de los últimos 5, 10 años, 15 años del PGA Tour, ¿no? Entonces, mientras esos jugadores sigan sin moverse del PGA Tour y del circuito europeo, yo creo que en el circuito americano están tranquilos. Y que no caben ya todos, Alejandro. Es que claro. Digamos que esta es la moraleja de lo que estamos hablando. Es decir, si hemos hablado de que ya hay unos 32, 34 firmados, si hemos dado por hecho que esos otros 8, que son grandes nombres, por cierto, sí. Van a firmar ya, lo damos por hecho. Nos hemos ido por encima de los 40 y sabiendo que además no se puede llegar a 48 porque hay que dejar unas plazas libres, es que les quedan 2, 3 plazas libres. Eso es. Te quiero decir, y en esas 2, 3, vamos a poner 4 a lo sumo, plazas libres, no entran todos. No entran Schauffele, Scheffler, Rahm, McIlroy, Morikawa, Cantlay, Thomas... No, Hovland, Fitzpatrick, ya no Speed, Zalatoris, ya no entran todos. Sí. Es decir, incluso dando por hecho que pudiesen seguir haciendo mucho más daño, llevándose a jugadores de primer nivel, ya no les entran todos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, y eso dando por hecho que se vaya a ir alguno de estos que acabo de citar, ¿no? Que lo dudo, sinceramente, ¿no? Ahora mismo ya hay que ponerlo en duda, ¿no? Bueno, pues, insisto, la primera gran andanada, ¿no? La primera gran... la primera gran tormenta la han pasado, bueno, moderadamente bien. Exacto, sin daños estructurales, con algún daño, pero no hay daños estructurales, por decirlo de alguna manera. De hecho, todo esto que estás comentando, de las pocas plazas libres que quedan ya en Leaf Golf, es una de las razones, por no decir la razón principal, por la que Henrik Stenson se está planteando seriamente y da la sensación de que ya ha tomado la decisión y que se va a ir a Leaf Golf. Al menos así lo estaban comentando también los compañeros suecos esta semana en el Open Championship, de tomar una decisión tan delicada y tan complicada como la que va a tomar Stenson, ¿no? Que es, dejo tirado al equipo de la Ryder, era el capitán del equipo de la Ryder europeo, dejo tirado a la Ryder Cup, el contrato que firmé, pues directamente se queda en papel mojado y me voy a Leaf Golf. ¿La razón cuál es? Pues la que estaba perfectamente explicando David, es que quedan muy poquitas plazas después de después de estos nombres que se van a unir, y Stenson dice, es que yo igual el año que viene ya no pillo Leaf Golf. O lo hago ahora, o igual el año que viene a mí ya no me van a querer, porque si mi nivel de juego es el que es, y ahora mismo evidentemente no está, pues diría que ni entre los 100 mejores del mundo, pues a lo mejor me quedo fuera. Así que o aprovecho ahora o no tengo opciones. Y esa es la razón por la que Stenson, él pensó, dice, bueno, cojo la capitanía de la Ryder y cuando acabe la Ryder Cup en 2023 ya me uno a Leaf Golf. Y él ahora está viendo fantasmas y dice, bueno, es que igual en septiembre de 2023 ya no hay sitio para mí en Leaf Golf. Así que prefiero hacer esto que quedarme sin Leaf Golf. Lo cual, pues evidentemente... si finalmente se confirma, que evidentemente siempre hay que esperar, ¿no?, a la oficialidad de todo esto, pero si finalmente se confirma, para mí deja en un lugar muy, muy feo a Henrik Stenson. Sí, yo creo que en la vida, si has tenido un error de cálculo como el suyo, ¿no? Que lo acabas de explicar fenomenalmente bien, ¿no? Porque eso es un error de cálculo. Claro. Digo, bueno, venga, me espero, soy capitán de la Ryder y ya entro el año siguiente. Y efectivamente se han echado los datos encima, ¿no? Que es que se puede quedar sin sitio. Si has tenido un error de cálculo de ese tamaño, por lo menos yo creo sinceramente, mira que queremos a Stenson aquí en esta bola provisional. Y nos cae bien, sí. Bueno, es un tipo encantador realmente. Pero yo creo que en ese punto hay que tener la gallardía de decir, bueno, asumo, me he equivocado, ¿no? Sí.
me he equivocado en los tiempos, he tenido un error de cálculo, pero lo tienes que asumir, ¿no? Uh-huh. No sé, es el punto que no queda mucho para que conozcamos el desenlace. Sí que va a ser de los más peliagudos y feos, ¿no? Como tú has dicho, de toda esta situación, ¿no? De todo este cisma y demás. Bueno, pues porque realmente tampoco es que, vamos a ver, de una manera objetiva y práctica, no va a afectar mucho, o sea, porque esto lo vamos a escuchar también, ¿no? De los medios anglosajones, de los medios británicos sobre todo. Hay que ver el destrozo que le ha hecho Henrik Stenson al equipo europeo, porque ahora hay que... Eso es todo... sí, es palabrería. Es falso. Es palabrería, falso. Sí. Es falso porque no le hace un daño objetivo el hecho de tener que sustituir al capitán, pues pongamos ahora en agosto o septiembre. No lo hace. No hay ningún problema en ese sentido. Y mucho menos te diría en el equipo europeo, fíjate, ¿no? Que tiene una extraordinaria cantera de posibles capitanes. Cierto. Y que está y cuyos engranajes de equipo están muy hechos, ¿no? Muy definidos, y los conocen bien, ¿no? Quienes puedan sustituir, ¿no? Ahí podría entrar un Paul Lowry, podría entrar un Paul McGinley, podría entrar hasta Olazábal en un momento si se lo propusieran, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Son las opciones que ahora mismo están encima de la mesa. O Thomas Bjorn, ¿no? Que él de hecho ya ha levantado la mano y ha dicho, oye, yo aquí estoy, si quieres que vuelva a ser capitán. Sí, yo creo que el nombre de Paul Lowry, que es el que estuvo en la lucha final con Stenson, yo creo que es el primero que habría que poner sobre la mesa. Me da la sensación de que podría ser él. Y si no, insisto, hay otras posibilidades clarísimas, como la de Robert Carlson y todas las demás, todas las de los grandes jugadores europeos que ya han sido capitanes o que podrían serlo, ¿no? Además, David, tú siempre has tenido la teoría... Tú siempre has tenido, que tú siempre has tenido la teoría, y yo creo que es muy real, de que tampoco es tan importante la figura del capitán, que al final lo que son importantes ahí son los jugadores, y que el capitán, hombre, lo que tiene que hacer es no ser un desastre, evidentemente, no liarla demasiado, pero que con todo el equipo que hay detrás, con los números de Carlson, del mismo Eduardo Molinari, ¿no? Que está ya en el equipo de la Ryder, y que va a aportar seguro que muchísimo en el capítulo estadístico y de formar parejas. Realmente tampoco es tan importante la figura del capitán, ¿no? No, es más simbólico que otra cosa, y es verdad, tener la habilidad para atraer la atención y de alguna manera restarle un poquito de presión a los jugadores, pero es que estos son matices que a esos niveles realmente no tienen tanto peso, ¿no? Claro. Y luego, sobre todo, por la propia estructura de equipo que tiene Europa. Tiene unos engranajes muy perfectamente establecidos, y los mecanismos, ¿no? Y verdaderamente eso, solo hace falta un tipo que lleve la bandera de capitán y con un mínimo de sentido común, ¿no? No hace falta mucho más, ¿no? Porque a la hora de hacer las parejas y demás, ya sabemos cómo funciona. Si es que al final son los propios jugadores quienes realmente proponen a sus posibles parejas, y sobre eso, y teniendo en cuenta algunos datos realmente técnicos, ¿no? Pues por ejemplo, a la hora de formar los foursomes, poco más, ¿no? Sí. No tiene tantísima importancia. Hombre, a todos nos gustaba Stenson como capitán, ¿eh? Sí, sin duda. Le cuadraba muy bien la figura, pero, insisto, escucharemos o leeremos análisis en el sentido de hay que ver el sueco lo que ha hecho y tal. Y realmente, objetivamente o de una manera práctica, no tiene tanta importancia. Sí, hombre, hay que recordar además que en breve, la verdad es que ahora mismo me pillas con el dato, pero bueno, creo que en breve, no sé si es esta misma semana en el torneo en el Kazoo, en el Reino Unido, o si es dentro de 2 o de 3, en fin, o en el Omega, en Crans, pero bueno, que en breve va a empezar la clasificación para la Ryder Cup de Roma. Ahora mismo todavía no están contando los puntos para esa clasificación para Ryder. Bueno, pues evidentemente hay que esperar que Stenson lo haga antes de que empiece el proceso de clasificación, seguramente, ¿no? Ese es el momento que está esperando. O sea que quiero decir que todavía queda muchísimo, ¿no? No se sabe ni quién va a entrar en el equipo, y efectivamente hace daño que se vaya el capitán, pero que tampoco va a ser una cosa dramática, ni mucho menos, ni decisiva. Otra cosa es que quedara a lo mejor un mes para la Ryder, ¿no? Y todo hubiera estado en el sentido del año Ryder, ¿no? Sí. Que hemos llamado siempre el año Ryder, cuando empieza, digamos, el proceso de
de sumar, ¿no? Sí. El proceso de sumar puntos para meterte en el equipo. Me ha dejado muy tranquilo, o me ha encantado, mejor dicho, las palabras de Tommy Fleetwood también, justo después de acabar el Open el domingo. Cierto. Pues habló un poco de eso, sin venir a cuento. O sea, realmente le preguntaban, bueno, ¿y cuáles son tus planes a corto plazo? Y dice, bueno, descansar un poco ahora, tal, no sé qué. Y decía Tommy Fleetwood, pero es que enseguida empieza ya el año de clasificación Ryder, ¿no? Cuando alguien como él está hablando de eso, sin más, sin que nadie le pregunte relacionándolo con Leaf, a mí la sensación que me queda es que él lo tiene clarísimo, ¿no? Que él ya ha descartado esa posibilidad, ¿no? Y sabíamos, ¿no? Que Tommy Fleetwood era también un objetivo suculento para Leaf Golf, ¿no? Da la sensación, sí que lo podamos certificar, bueno, pues como una noticia hecha y derecha, sí, de que Tommy Fleetwood ha desechado, ¿no? esa vía, ¿no? Sí, la ha desechado por completo, y aparte él dejó también una frase que evidentemente tampoco hay que ser muy listo ni leer entre líneas, que fue todo lo que se ha vivido esta semana en el Open Championship con el ambiente, el jugar con dos leyendas como jugó el jueves y el viernes, todo esto no se compra con dinero, ¿no? Evidentemente cuando uno dice eso en la época en la que estamos y en los tiempos que corren de Leaf Golf, pues está claro, ¿no? Cuál es la declaración de intenciones de Fleetwood. Bueno, más allá de todo esto, David, hay 3 citas muy importantes. Mi amiguito Tommy Exacto, Fleetwood. el hombre que te felicita y sonríe por cada vez que se cruza contigo. Sí, es una cosa. Yo creo que me he equivocado con alguien. O sea, con algún hombre extraño te ha confundido, efectivamente. No, aquí lo que pasa es que Tommy Fleetwood saluda, sonríe y da los buenos días a cientos de personas al día. Es que es un tipo encantador realmente, ¿no? Y yo estoy convencido de otra cosa, David. Yo creo que a Tommy Fleetwood le encantaría jugar los torneos con tu gorrito. Sí, con tu famoso gorrito. A él le pueden encanta. Pueden ir por ahí los tiros perfectamente. Yo creo que a él le gustaría jugar, pero no se atreve o no le dejan todavía las marcas. Espérate que un día no aparezca Tommy Fleetwood con tu gorro y con la publicidad que le toque. Debería, porque si a alguien le quedaría bien es a él. Sí, con sus melenitas, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Que decía que quedan, por ir acabando ya con esta bola provisional, con este podcast, quedan 3 fechas o 3 noticias muy importantes para los próximos días que tenemos que esperar. Una, los anuncios de Leaf Golf, que van a caer esta semana. Esta semana se van a anunciar ya jugadores que se incorporan al torneo de Nueva Jersey, Bedminster, de Donald Trump. Vamos a ver qué ocurre con esos anuncios. 2, ¿qué pasa con el ranking mundial? Fundamental. ¿Qué ocurre con el ranking mundial? La decisión que tomen, cuándo la van a tomar y cuántos puntos realmente le van a dar, si es que finalmente le dan puntos. Esa es otra de las citas pues absolutamente claves. Y 3, que también lo seguimos esperando y que seguramente esta semana vamos a conocer qué es lo que va a ocurrir. ¿Cuáles son las sanciones que impone el circuito europeo a los que jugaron en Portland? Todavía no la han hecho oficial, según nos aseguran, es porque ha sido la semana del Open y no querían precisamente pues ensuciar o manchar la 150 edición del Open en el Course, pues haciendo oficial o dando a conocer las sanciones, porque evidentemente no se iba a hablar de otra cosa durante la semana, ¿no? Así que esas 3 cosas en teoría tienen que pasar esta semana. Así que desde luego, esta semana lo del ranking mundial no. Seguramente para el ranking mundial vamos a tener que esperar, ¿no? Pero las otras 2 cosas sí. Los anuncios de Leaf Golf y las sanciones del circuito europeo la vamos a conocer esta semana y son pasos adelante para ir también sacando más conclusiones. Sí, vamos a ver, ¿no? El nombre de Kokrak, ¿no? Es el siguiente que parece el primero en la fila, ¿no? Que podría anunciarse incluso mañana mismo, ¿no? Eso a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor Matsuyama. Yo no descarto tampoco que el japonés sea también de los que igual se anuncia esta semana. Mark Leishman también es otro de los nombres que está ahí que podría ser esta semana. Bueno, veremos, porque evidentemente seguro, solo lo saben ahora mismo ellos si han terminado de firmar ese contrato y finalmente se incorporan al Leaf Golf. Pero bueno, esa es la situación, ¿no? Que hay ahora mismo. Por cierto, David, una última cosa. Por cierto, Alejandro. Dígame, por favor. Es que se me va a olvidar si no. Y me gustaría contarle a los oyentes de esta bola provisional una pequeña anécdota, con Z, anécdota. Sí. Y terminado en H. No, porque ¿te acuerdas que uno de los días allí en San Andrews hicimos un vídeo para la web, ¿no? Para Tengol, sí, delante del famoso cementerio, ¿no? Que circunda a los restos que quedan de esa impresionante catedral de San Andrews, una catedral, del siglo XI, es una locura. Las cifras históricas de esa catedral sí, es de locura porque no te haces idea, ¿verdad? Cuando estás allí. Totalmente.
Y es una maravilla, ¿no? Es una maravilla postal, se mide, se enfoque desde donde se enfoque. La Catedral de St. Andrews es verdaderamente una maravilla, ¿no? Sí. Bueno, y ese cementerio que circunda la catedral, bueno, pues finalmente pudimos entrar el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo estaba abierto. Veníamos en coche, vimos la verja abierta, paramos inmediatamente, entramos, y bueno, y ahí ya nos salió toda la vena friki, porque en ese camposanto, digamos, están enterrados hasta 9 ganadores del Open Championship. Sí, Entonces, sí. con el debido respeto, y sin volvernos locos, cuidado, nos pusimos a buscarlos, ¿no? Claro. Realmente. Sí, sí, a buscar dónde estaban. Las lápidas de Old Tom Morris y de John Tom Morris saltan a la vista. Es muy fácil dar con ellas. Es casi un altar, vamos, de peregrinación de jugadores. Sí, sí. Sí, y quería contar 2 cosas. Una, que lo que nos encontramos allí fue a un grupo de... No sé qué nacionalidad tenían, creo que eran nórdicos, ¿no? Sí, puede ser, sí, eran nórdicos. A ver, por cómo hablaban, vaya susto a saber. Igual eran daneses o eran suecos, pero sí, parecían nórdicos. Bueno, lo que estaban haciendo esos hombres era brindar con un chupito de whisky en frente de las lápidas de Old Tom Morris y John Tom Morris. En fin, cada cual lo celebra. Se pulieron una botella, vamos, se pulieron una botella ahí delante de la estatua de Tom Morris. Exactamente, estaban unas 12 personas, se servían un chupito para adentro, hasta que acabaron la botella, vamos, básicamente. Por el viejo Morris. Eso por un lado. Y por otro, que dimos con la lápida de Jamie Anderson. Sí. ¿No? Y es una pena que no lo pueda enseñar, pero bueno, tengo ahí la foto, ¿no? La subiremos a las redes, David, Sí, tengo, para que la gente lo vea. Uh-huh. Y la verdad es que es muy chocante y por otra parte muy interesante cómo en esa lápida tan antigua ya, ¿no? Porque Jamie Anderson, bueno, hay que decirte, a ver, Jamie Anderson ganó 3 Open consecutivos, sí. El último de ellos, que fueron 77, 78 y 79. 1877, 1878, 1879. El del 79, el último que ganó en St. Andrews, precisamente, ¿no? En el Old Course. Sí, qué maravilla. Y en la lápida, fíjate si hay tu punto y final, el punto y final de tu vida. Lo primero que se destaca es eso, ¿no? Aquí yace Jamie Anderson que ganó 3 Open, ¿no? Lo digo porque él murió en los albores del siglo XX y pues si alguien tenía dudas si este torneo se le daba importancia ya entonces, ¿no? O si realmente aquello era una cosa que ellos no tenían ningún tipo de proyección a futuro en sus cabezas de si era o no era importante, ¿no? Pues fíjate si era. De hecho, en la lápida está grabada la jarra de clarete, ¿no? Que es verdaderamente que es una obra de arte, de hecho, los que lo hicieron en su momento, ¿no? Desde luego, y ahí está. Bueno, pues esa foto la subiremos, David, a las redes para que la gente, el que no lo haya visto, seguro que hay mucho oyente de esta bola provisional que ha visto esa imagen, ¿no? Esa tumba de Jamie Anderson, ¿no? Pero desde luego es muy bonito, es de las cosas más bonitas que se pueden hacer en esa visita para un amante del golf, evidentemente. Bueno, y ya para los frikis totales como nosotros, pues no encontramos los 9 nombres, ¿eh? No. Dimos, creo que sumamos 6 en total, pero no, los 9 no, así que no, tampoco teníamos tanto tiempo ni se va a poner uno ahí lápida por lápida, ¿no? Exactamente. Algún día a ver si vamos con más tiempo y de vacaciones y lo podemos hacer. La verdad es que merece la pena. Bueno, pues con esa anécdota, que yo creo que cierra muy bien este podcast post-Open, pues acabamos esta bola provisional. No sin antes, que diría el clásico, darle las gracias de nuevo a todos nuestros compañeros queridísimos de muchodeporte.com por dejarnos sus instalaciones para poder grabar este podcast por aquello de las intendencias, ¿no? de los aviones. Así que muchas gracias a todos los compañeros que están trabajando aquí a destajo. No te puedes imaginar la cantidad de noticias que están subiendo ahora mismo a ese magnífico portal, muchodeporte.com, métanse. Todo el fútbol sevillano, todo el deporte andaluz lo tienen ahí para poder consultarlo y estar al día de todo lo que pasa con grandes análisis. Instalaciones de una modernidad o sea, en la cresta de la ola de la tecnología están. Efectivamente, en la cresta de la ola. Que dan asco. Que dan asco de lo bien que lo hacen. Sí, efectivamente. Esa es la conclusión definitiva, David. Así que... Qué asco de gente, por Dios. Lo bien que lo hacen todo. Qué asco de gente.
Pues nada, que muchísimas gracias a todos por escuchar siempre esta bola provisional y volvemos el jueves de nuevo. Pues contándole muchas cosas, que hay 2 majors esta semana, está el Evian Championship, está el Open Championship Senior, así que, bueno, seguiremos contándole muchas cosas y seguro que le vamos a contar noticias de Leaf Gold, del circuito europeo, en fin, de todas estas cosas. Así que muchas gracias a todos y muchísimas gracias, como siempre, David Durán. No. Permítame interrumpirle para decirle que no. Que las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.